Se levantará una nueva generación. Hola, buen día hermanos. Mi nombre es Zaira Ortiz y el día de hoy les voy a compartir un poquito sobre la vida de un santo. Este santo es San Francisco de Sales. Él es doctor de la Iglesia y también es patrono de los periodistas. Él nació en el año de 1567. Es hijo del señor Francisco de Sales y la señora Francisca de Sales también. Viene de una familia acomodada y es hijo primogénito de 5 hijos de familia. Él en su infancia fue educado por su madre. Esta mujer fue una mujer muy piadosa. Educó a sus hijos en piedad y amor a Dios. Entonces, sus 5 hijos fueron formados desde el seno de su madre con una religiosidad muy recta. Cuentan que cuando él era pequeño, en ocasiones salía la mamá a hacer obras de bondad con los vecinos más necesitados y que cuando él se encontraba con niños, él les compartía lo que aprendía de su mamá. Todo lo que su mamá les hablaba de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, él les compartía a todos esos niños. Trataba de catequizarlos como su mamá los catequizaba. También cuando él era pequeño cuentan sobre una anécdota en la que llegaron los calvinistas. Los calvinistas eran protestantes. Entonces cuando llegaron a su casa, tocaron y salió su mamá. Pues como él era niño se retiró porque eran puros adultos, entonces por respeto se retiró, pero se retiró molesto y entonces agarró un palo y se fue a donde estaba el corral de las gallinas y entonces se puso a palear a las gallinas y gritaba, ¡fuera los herejes, fuera los herejes! A partir de allí su mamá se dio cuenta que su hijo tenía un temperamento muy airado, él se enojaba con facilidad. Y entonces su madre comenzó a educarlo en la mansedumbre y en la amabilidad. Y no solamente de palabras, sino en obra. Ella le enseñó cómo ser paciente con los demás y con él mismo. Posteriormente, cuando él tenía la edad adolescente, entre la adolescencia y la juventud, su papá quiso que estudiara varias cosas, entre ellas la esgrima. Cuando él entró a la universidad fue a estudiar allí porque su papá fue alguien que quería que su hijo sobresaliera, aparte de como era el primogénito, tenía como sus esperanzas en él en que fuera abogado. Entonces él entró a la carrera de leyes para ser abogado. Y él estudiaba 4 horas leyes y 4 horas teología, porque su sueño era ser sacerdote. Entonces, obedeciendo a su padre, entró a estudiar leyes, pero también no perdía tiempo. En el tiempo que tenía las otras 4 horas, estudiaba teología. Siempre tuvo compañeros que de repente le hacían se podría decir vagancias porque les caía mal, porque él era muy estudioso, él no salía a fiestas, no era mal portado, entonces pues de repente uno que otro le caía mal, ¿verdad? Y en una ocasión, entre varios compañeros de la universidad quisieron combatirlo, es decir, pelear con él, y él como tenía el estudio de la esgrima, los combatió a todos y los desarmó. También en una ocasión, como lo querían hacer pecar, le metieron a su recámara a una mujer para que cayera. Entonces, para que cayera pues en pecado, ¿verdad? Ya que él era tan bien portado que querían como probarlo. Entonces, ya estando él con la mujer, en lugar de lo que ellos pensaban que sucedería, él a solas con una mujer, la evangelizó. Y pues no lograron su objetivo. Posteriormente, como su papá se oponía a que él fuera sacerdote, él tuvo que hacer mucha labor de convencimiento con su papá. Un primo que era sacerdote también trató de convencer a su papá, pero no lo convencían. Pero pues Dios obra y obró.
en esta historia él obró como él sabe hacer las cosas, y su papá aceptó a regañadientes que su hijo fuera sacerdote. Y en cuanto su papá aceptó, él no esperó más y se fue sacerdote a muy temprana edad. Entonces, cuando ya una vez fue sacerdote, le pusieron varias labores ya como sacerdote. Una de las encomiendas que le hicieron fue que fuera a predicar a una comunidad. Fueron él y otras personas para tratar de evangelizar esa comunidad. De hecho, era una comunidad que ya habían mandado otros sacerdotes, ya habían mandado a otras personas a evangelizarlos, pero no habían tenido éxito. Esa comunidad era una comunidad de calvinistas protestantes, entonces pues era muy difícil que los aceptaran de buena gana. De hecho, tuvo que dormir en ocasiones en los árboles porque no había un lugar donde alojarse. Toda la comunidad era protestante, por lo tanto, era muy difícil que alguien le abriera las puertas de su casa. Y era prácticamente en el bosque donde él tenía que refugiarse. Y había fieras salvajes, y para que a él no lo fueran a agredir las fieras, se subió a un árbol en una ocasión y tuvo que dormir en el árbol. También, pues, con esa situación, él fue convenciendo de poco en poco, con esa mansedumbre, esa amabilidad, esa palabra de convencimiento que Dios le dio, fue convenciendo, al grado de que en un cierto tiempo él logró convertir a esos 72,000. Fueron 72,000. ¿Se imaginan? ¿Quién en estos tiempos hace una labor a una comunidad protestante y logra convencer a 72,000? Con esa palabra y esa voz tan dulce que Dios le regaló. Los endulzó a todos y los convirtió. Entonces, en poco tiempo se convirtió en obispo. Fue obispo también a muy temprana edad y pues hizo mucha labor. Escribió 61 libros. Uno de ellos que fue con el que él se promulgó doctor, que fue el Tratado del Amor a Dios, con este libro. Y es un libro maravilloso. Yo se los recomiendo. Entre varios libros que él escribió, ¿verdad? Para las mujeres, a las mujeres que son mujeres piadosas, mujeres madres de familia, solteras, casadas, no importa. Hay un libro que si tú quieres crecer en santidad que se llama La Filotea. Este libro te va a ayudar muchísimo a crecer en espiritualidad como mujer. Está escrito de cartas que él escribía a una mujer a quien él daba acompañamiento espiritual. Entonces está muy, muy, muy dirigido más hacia las mujeres. Por eso se los recomiendo. Cuando él muere a los 56 años de edad, muy jovencísimo. Él muere y una de las cosas que sucede cuando él fallece y le hacen la autopsia a su cuerpo es que en la hiel la encuentran hecha 33 piedritas. ¿De qué? Del esfuerzo heroico que él hizo para gobernar su ira y su mal genio. O sea que no es imposible, hermanos. Si tú estás pasando por una situación así, yo te recomiendo que leas este santo. Te va a ayudar, va a ser tu maestro de la mansedumbre, tu maestro de la paciencia y te va a ayudar de verdad bastante en tu vida. Te puedes ir acompañando de sus libros y puedes elegir de alguno de los que tú quieras, cualquiera de ellos. Yo te recomendaría, por decir alguno, el de los 133 consejos, que es El Espíritu de San Francisco de Sales. Así se llama este libro, El Espíritu de San Francisco de Sales. Trae 133 consejos para que aprendamos a ser humildes, ¿verdad? Claro, a semejanza de Dios, mansos y humildes de corazón. Entonces, también otro hecho maravilloso después de su muerte fue que 10 años después exhumaron su cuerpo para poderlo trasladar a un lugar. El cuerpo iba a ser trasladado a un convento. Entonces, cuando exhumaron el cuerpo se dieron cuenta que estaba incorrupto. Es decir,
que no sufrió como sufren los cuerpos un deterioro normal. El cuerpo estaba incorrupto totalmente. Y entonces el cuerpo se trasladó a donde se pensaba, pero ya expuesto, ya no iba a ser como a una tumba, sino se puso en un féretro de cristal para que pudiera la gente observarlo, ¿verdad? Esta maravilla de Dios que solamente Dios puede hacer. ¿A quién? A quien logra y alcanza ese nivel de santidad, hermanos. Y bueno, quisiera puntualizar algunas cosas que nos podrían servir en nuestro diario vivir. A las mujeres, yo les recomiendo que sigamos ese ejemplo de su mamá. Si se fijan en cada historia de cada santo, detrás de ellos está una mamá muy piadosa, una mamá que los va educando en el amor a Dios. Entonces, mamás, tenemos una labor muy importante con nuestros hijos. De nosotros depende su educación cristiana. Mandarlos al catecismo apoya bastante. Una catequista solo es apoyo en la educación espiritual, pero el verdadero educador de la fe son los papás. Es un papá, una mamá. Somos los principales educadores de la fe. Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, no lo digo yo. Entonces, nosotros tenemos como papás una labor bien importante. Y yo digo, si se fijan, detrás de cada santo hay una mamá que estuvo empujando, ¿verdad? Y por eso digo, mujeres, hombres, el ejemplo está de que ese mal genio, ese ser tan airados, tan sentidos, tan enojones, sí se puede. Ese ejemplo de santidad lo podemos alcanzar todos, siempre y cuando nos esforcemos día a día. Es alcanzable la santidad. No se hizo solamente para los santos de nicho, como muchas veces pensamos o como muchas veces creemos que, está muy lejos llegar a ser santo y que me pongan en un pedestal. No, santos, hay muchísimos santos que no están en pedestal y que alcanzaron esa santidad, que Dios los tiene en cuenta allá en el cielo. Y cada uno de nosotros podemos alcanzar la santidad. Los ejemplos de cada vida de santo nos dejan claro que si nos esforzamos, si llevamos una vida de la mano de Dios y de Mamita María, porque ese es otro punto, Mamita María, eso no lo mencioné, pero él era muy devoto de la Virgen María. Cada que tenía una dificultad, él recurría a nuestra Madre Santísima. Él hacía una oración como una jaculatoria de Mamita María. Cada que tenía una dificultad, pedía a su abogada que lo iluminara, y ella siempre lo protegió. Y si se fijan también en cada vida de cada santo, también Mamita María está allí cerquita. Entonces, Mamita María, acudamos a ella, que es nuestra abogada y nuestra protectora. En estos tiempos en los que es tan atacada la iglesia y tan atacada nuestra Madre Santísima, debemos de recurrir a ella sí o sí, hermanos. Y pues eso es lo que yo traía para compartirles, muy poquito, porque en realidad es muchísimo de la vida de nuestro santo, y pues los invito a leer alguno de esos libros para que les ayude en su diario vivir. Gracias. Se levantará una nueva generación de gigantes de Dios.